Dios les bendiga a cada uno de ustedes que están en sintonía de Radio Evolución en esta hora de la tarde. Hoy es sábado 29 de septiembre del año 2018. Es un privilegio una vez más estar acá en la cabina de Radio Evolución, aquí en la cabecera municipal de Santo Domingo, Xenacoj. Estamos ubicados aquí, si no estoy mal, es en la zona 3, a un costado de la carretera principal que conduce a San Pedro Zacatepeques, una cuadra. Es un privilegio volverles a saludar desde aquí, desde la cabina de Radio Evolución. Sea lo que esté haciendo, que Dios bendiga su vida, que Dios guarde su corazón. Y si usted ya está descansando, pues en buena hora, Dios le provea descanso en esta hora de la tarde. Si ya está degustando un delicioso plato de comida ahí en su mesa, que Dios bendiga esa comida, que, como dijo el predicador en Eclesiastés, eso es bueno, porque para eso se trabaja, para comer, dice la bendita palabra. Y aquellos que trabajan, que se esfuerzan, pero no pueden disfrutar ni siquiera de un plato de comida, dice Eclesiastés, eso es vanidad. Pero si usted ya trabajó y ahora degusta un delicioso plato de comida en su mesa junto a su familia, dele gracias a Dios porque come del fruto de su trabajo. Que Dios bendiga entonces en esta tarde. Y mandamos cordiales saludos a todas aquellas personas que se conectan a través de la frecuencia 103.1 de Radio Evolución, y también los que se conectan vía internet a través del Facebook, a través de la página oficial de Radio Evolución, Evolución Xenacoj, www.evolucionxenacoj.com. Mandamos saludos a todos ustedes que nos escuchan por los diferentes medios, también aquellas personas que van a ver este video a través de la página de Facebook Dios Habla Hoy, y también a través de la página de YouTube de Héctor Bacajol. Pues mandamos saludos a cada uno de ustedes. También queremos decirles que esas predicaciones que estamos transmitiendo en vivo de aquí desde la cabina de Radio Evolución, ustedes la pueden seguir también a través de una página que tenemos en internet que se llama Fuente de Vida Xenacoj, blogspot.com, donde pasamos reprises de lo que se predica acá. Tal vez usted quiera, no sé, tal vez en algún punto volver a recordar algún punto que se habló en esta tarde y tal vez no le quedó muy claro. Ahí puede chequear la programación de Fuente de Vida Xenacoj, blogspot.com, que también van a estar retransmitiendo este programa. También mandamos saludos a todas las personas que están en sintonía de Radio Revolución en esta tarde, a todas las zonas de Xenacoj, aquellos que están trabajando en las maquilas, en la segunda jornada de labores de este sábado 29 de septiembre. Que Dios continúe bendiciendo a cada uno de ustedes. También a las personas que nos escuchan en Estados Unidos, también, por favor. El día de ayer también estábamos viendo la declaración de nuestro señor presidente en cuanto a su discurso ante las Naciones Unidas, donde él ratificaba que él estaba en contra del aborto, representándonos, y también estaba en contra de la diversidad sexual. Eso es muy positivo, aunque muchas personas crean que esto es algo malo y que atenta contra la salud de las mujeres y todo, tantas cosas polémicas que se levantan. Siempre el cristianismo, las iglesias, tanto cristianas como otras denominaciones, van a estar en favor de la vida. Entonces, oramos siempre por nuestras autoridades. Cuando decimos nuestras autoridades, no solo él, sino todos aquellos que nos gobiernan, localmente, departamentalmente y
a través de los tres poderes del Estado de Guatemala, el legislativo, ejecutivo y el judicial. Que Dios bendiga y que dé sabiduría a todos estos hombres, mujeres que están enfrente y representan a Guatemala. Queremos orar entonces un momento pidiendo por la palabra del Señor también, agradeciendo la sintonía de cada uno de ustedes. Oramos. Si tú puedes orar ahí conmigo, ahí donde estás, bueno, te invito a que ores. Señor, gracias te damos una vez más en esta hora de la tarde por darnos la oportunidad de estar, Señor, frente a esta cámara y también ante este micrófono, Señor, para poder hablar un momento más de tu bendita palabra. Queremos, Señor, que tú respaldes nuestras palabras, respaldes, Señor, el conocimiento, Señor, que tú nos has dado a través de estos años que hemos tratado la manera de entender tu palabra, Señor. No somos egoístas ni vanagloriosos, Señor, sino simplemente queremos, Señor, que tú nos ayudes a poder hablar con denuedo tu palabra, pero con mucho temor y temblor, como lo decía Pablo, Señor. Señor, que hoy en esta tarde podamos llegar al corazón de las personas que están escuchando Radio Evolución y que están viendo la programación Dios Habla Hoy, Señor. Por favor, en el nombre de Jesús, danos palabras para poder llegar a ellos, Señor. Gracias, Señor de la gloria. Gracias, Padre. En esta hora oramos a ti, Señor, pidiendo que tú hagas tu buena voluntad en cada uno de nosotros. Amén. Bueno, entonces iniciamos en esta hora de la tarde, deseándoles lo mejor a ustedes. Como se recordarán, hemos venido hablando de la salvación. La salvación es una doctrina muy amplia y muy importante de toda la Biblia. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, desde el primer libro Génesis hasta el último libro Apocalipsis, la salvación es un tema que abarca prácticamente toda la Biblia. La salvación que Cristo ofrece ha sido el tema primordial de la Biblia, y hemos venido hablando cómo Dios hace posible esa salvación a través de la muerte de Jesús. Hemos hablado de términos que nosotros muchas veces pasamos por alto y no logramos por el escaso español que manejamos. Por ejemplo, la palabra vicario, ya explicamos un poco qué significa eso. Una sustitución, que Cristo tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Los que merecíamos morir en esa cruz éramos nosotros, los que hemos sido perdonados por Él. Y también hablamos acerca de que la muerte de Cristo era una expiación por los pecados. O sea, Cristo estaba dando esta cuestión de hacer esto, de perdonar nuestros pecados a través de ese sacrificio en la cruz. También hablamos sobre el tema propiciación, y la semana pasada estuvimos hablando sobre la redención y el rescate, y hoy queremos hablar una vez más acerca de la muerte de Cristo, pero haciéndonos una pregunta base, una pregunta de ¿por quién murió Cristo? Esa es la pregunta que queremos tocar en esta hora de la tarde, y esperamos que tú estés con nosotros, porque es muy importante que entendamos lo que Dios nos dice a través de su palabra, porque de ella depende nuestra vida. La palabra de Dios es tan importante para nosotros que debemos de entender que solamente a través de ella nosotros podemos alcanzar la vida eterna. Entonces iniciamos en esta hora de la tarde deseándoles lo mejor a cada uno de ustedes. Quiero
hablar claramente, poner algunos pasajes acá sobre este tema que vamos a hablar hoy. Aquí en el ámbito evangélico, en el ámbito cristiano, hasta aún los mismos teólogos, aquellas personas que estudian la palabra de Dios, desde el movimiento de la Reforma Protestante ha habido una división de pensamiento, pero nosotros no vamos a entrar a la polémica, no vamos a entrar en ninguna de esas cosas, sino vamos a ver a través de la palabra de Dios, contestándonos esa pregunta: ¿por quién o por quién murió Cristo Jesús? Y para eso primeramente vamos a ver un pasaje en esta hora de la tarde, basándonos en la carta que el apóstol Pablo escribiera, solo para poner una base de lo que vamos a hablar, de lo que vamos a hablar en esta hora de la tarde, y luego partimos de ahí. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 5, versos 25 al 27. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Acá lo tengo y dice: aquí Pablo está dando un mensaje a los maridos cristianos, a los que ya tienen esposa, pero miramos algo interesante de lo que dice de Cristo Pablo acá. Dice aquí: así como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Oiga esa palabra. Así como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, a fin de santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tiene mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin falta. Efesios capítulo 5, versos 25 al 27. Solo estamos contestándonos en primer lugar la pregunta: ¿por quién murió Cristo? Y Pablo nos contesta y dice acá que Cristo murió por la iglesia porque la amó. Dice aquí: como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces ahí está la respuesta a la pregunta inicial que nosotros nos estamos haciendo en esta hora de la tarde. Cristo murió por la iglesia. Ahora, la pregunta que nos viene a la mente: si Cristo murió por la iglesia, ¿qué es la iglesia? Y aquí es donde muchas veces nosotros nos ponemos a pensar tantas cosas, pero muchas veces nosotros, hasta el término iglesia, nosotros lo hemos conocido como aquel lugar donde vamos a alabar y adorar a Dios. Eso también es iglesia, pero en realidad ese es el templo, el local donde nosotros alabamos a Dios. Cuando la Biblia se refiere a iglesia, siempre se va a referir a un pueblo redimido, rescatado, salvado por medio de Jesucristo. Oiga eso, esa es la forma de definir la palabra iglesia. La iglesia es la comunidad de todos los creyentes. Oigan eso, los creyentes, verdaderos creyentes en Jesús. La comunidad de todos los creyentes en Jesús, o en Cristo, o en el Mesías de todos los tiempos. Eso incluye a los que son del Antiguo Testamento y todos los que son del Nuevo Testamento y todos aquellos que van a venir a creer en el futuro. Esas personas son conformadas, por esas personas son conformadas la iglesia. Son todos aquellos porque en Cristo ha muerto para redimirlos, para salvarlos, para rescatarlos. Entonces,
con esto estamos dando inicio al tema en esta hora de la tarde, porque queremos hablar y queremos ser muy enfáticos de lo que queremos hablar en esta hora de la tarde, porque en el pensamiento popular, en el pensamiento tradicional, pensamos nosotros que con solo el hecho de venir aquí a nacer en la tierra, ya formamos parte del pueblo de Dios o formamos parte de la iglesia del Señor. Y la palabra de Dios no enseña eso. La realidad no es esa. La realidad es otra. Por eso es muy importante que nosotros alcancemos a estudiar la palabra, alcancemos esa sabiduría para que podamos nosotros por nosotros mismos decir: Señor, te necesito. Señor, necesito que tú me des ese regalo de la vida eterna, porque quiero formar parte de tu iglesia. Si bien hemos venido hablando sobre la palabra expiación, y la palabra expiación dijimos que la realizó Jesús al derramar su sangre en la cruz del Calvario. Dijimos que Hebreos 9 dice que Él presentó esa sangre en el lugar santísimo, no aquí en la tierra, sino en el cielo mismo, y de esa manera expió los pecados de los seres humanos, es decir, los quitó, los limpió, los borró. ¿Ya? Entonces, esa acción de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, dice la palabra de Dios, nos trajo expiación. Ahora, quiero decirte que ese derramamiento de la sangre de Cristo tiene capacidad de perdonar todo el pecado de los seres humanos. Oiga eso. La sangre de Cristo, ese acto salvífico que el Señor hizo en la cruz del Calvario, tiene la capacidad de perdonar todos los pecados de los seres humanos, los que vivieron en el pasado, los que viven en el presente y los que van a vivir aún en el futuro. Tiene la capacidad. No confundamos, ¿ves? Entonces, no es porque solamente a los israelitas, solo un pueblecito, no. La expiación tiene la capacidad, Jesús, de salvar a todos los seres humanos. Pero, y aún también podemos decir que esta salvación está abierta a todos los seres humanos. Juan capítulo 3, verso 16 dice que todo aquel que en él creyere, dice, es perdonado, no se pierde, sino que tiene vida eterna. Entonces, esa capacidad que Cristo, la sangre de Jesús, ese acto salvífico, es para todos los seres humanos. Tiene capacidad para salvar, para expiar los pecados de toda la humanidad. Ese es un punto muy importante que queremos dejar en esta hora de la tarde en su corazón. Pero también hay otros puntos también que yo quiero dejarte en tu corazón, y que también la Biblia nos enseña que Cristo murió. Que Cristo murió por la iglesia. ¿Sí? Por la iglesia. Eso ya no incluye a todo el mundo, sino más bien a un grupo escogido, a un grupo elegido, a un grupo que ha creído en Jesucristo, a un grupo que ha entregado su corazón y sigue las enseñanzas de Jesucristo. Eso es, creo que, lo más importante que quiero dejarte en el corazón en esta hora de la tarde, para que tú lo analices, reflexiones sobre lo que estás haciendo en tu vida y la necesidad que hay de que nosotros nos entreguemos a Jesús. Que la necesidad que hay de que nosotros invitemos a Cristo a que venga a morar en nuestro corazón. La palabra de Dios dice que Cristo vino y murió
Pero ya Pablo en Efesios capítulo 5 dice que vino a morir por la iglesia. Aunque algunos otros pasajes pareciera contradecir este principio, hay una serie de versículos que hoy vamos a ver que son contundentes, que nos hablan acerca de que Cristo murió por sus elegidos, por aquellas personas que tienen a Cristo en su corazón. Veamos esto. La palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 9, verso 15 al 18. Este tema lo estábamos tocando ayer en otra radio de acá de Xanacó y una radio allá en Chimaltenango, en Radio Chimché, y hablábamos con nuestro hermano Felipe un poquito acerca de este punto. Y dice Romanos 9, 15 al 18, dice, porque ¿qué dice a Moisés? Tendré misericordia de quien tenga misericordia y me compadeceré de quien me quiera compadecer. Por lo tanto, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, quien tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te levanté, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. De manera que a quien quiere, tiene misericordia, y a quien quiere endurecer, endurece. Pablo acá, hablando, disertando sobre la elección, sobre este tema tan importante que miramos a través de la Biblia también. Pablo en el capítulo 9 nos abre su corazón. Él era un judío, un hebreo de hebreos, y en su corazón estaba él que quería que todo el pueblo de Israel se salvara. De la misma manera como Pablo dice, yo quiero que todo Israel se salve, ese es el deseo del corazón nuestro también. Por eso es que hablamos la palabra, por eso es que nosotros instamos a la persona a que se acerquen a Jesucristo, a que acepten la buena voluntad de Dios, pero no depende de nosotros el poder cambiar el corazón de los hombres, sino de Dios depende eso. Por eso lo dice Pablo acá, él llegó a entender, él hasta dijo en sus palabras en los primeros versículos del capítulo 9, él dice, si sirviera de algo, dice Pablo, si sirviera de algo, hacerme a un lado con tal de que mis hermanos en la carne, mis paisanos, el pueblo de Israel reconociera a Cristo como su Salvador, yo lo haría, decía Pablo. Y no miento, yo les hablo con una verdad y el Espíritu Santo da testimonio de lo que estoy diciendo es la verdad, decía Pablo. Pero lamentablemente el pueblo de Israel, cuando escuchaban a Cristo, creían que Pablo se estaba burlando de ellos, creían que era un atentado contra su religión, y no abrieron su corazón a la palabra de verdad, a la palabra de Cristo, a la palabra que traía salvación, que Pablo mismo estaba predicándoles a ellos. Por eso este principio de la palabra de Dios dice, la salvación no depende de nosotros, sino que la salvación viene de Dios. Salmos capítulo 8, verso 3 dice eso. La salvación viene de Dios. La salvación es del Señor. La salvación proviene de Dios, como lo vamos a ver hoy en esta hora de la tarde. Entonces, este tema que estamos hablando es un tema absolutamente amplio y para muchos en esta hora de la tarde va a caer como un balde de agua fría. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos de que todo el mundo va a llegar a la salvación. Porque pensamos que todas las religiones llevan a Dios. Porque pensamos que la religión en la cual estamos es la verdadera. Pero si no es Cristo, óigame lo que te estoy diciendo, si no es Cristo,
al que tú amas, al que tú alabas, al que lo reconoces como tu Señor y Salvador, entonces posiblemente no estás incluido entre este grupo, en este remanente, en este grupo que se conoce como el grupo de la iglesia del Señor. Hay un grupo en la actualidad en la tierra. ¿Y quién es la iglesia hoy en día? Aquellas personas que reconocen a Jesucristo como su Señor y su Salvador. No estamos hablando de denominaciones, no estamos hablando de grupos religiosos, no estamos hablando de organizaciones, estamos hablando de personas que han reconocido a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Esas son las personas que forman parte de la iglesia del Señor. Vamos a iniciar a poner versículos en esta hora de la tarde para ir ampliando un poquito más este tema, que es muy importante que nosotros conozcamos para que crezcamos en la fe. Y si todavía Dios nos da la oportunidad de escuchar este tema, pues podemos nosotros alcanzar esa salvación, porque Dios está tocando nuestro corazón a través del mensaje de la palabra. Oigan esta palabra bendita. Dice Juan capítulo 6, verso 36 al 39. Oigan esta palabra. Juan, vamos a poner nuestras bases bíblicas en esta tarde en el Evangelio de Juan. Juan 6, 36 al 39 dice: y Jesús les dijo: yo soy el pan de la vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Versículo 36. Pero les he dicho que me han visto y no creen. Versículo 37, es aquí donde quiero poner el énfasis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene jamás lo echaré fuera. Porque yo he descendido del cielo no para hacer la voluntad mía, sino hacer la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es esta: que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día postrero. Mira esta palabra. Jesucristo acá les estaba haciendo ver a la gente a la cual estaba Él predicando. Cuando Cristo vino aquí a la tierra, venía con un propósito definido de venir a morir en la cruz del Calvario. Pero miramos aquí por un grupo selecto. Y dice la palabra del Señor acá: porque yo he descendido del cielo no para hacer la voluntad mía, sino hacer la voluntad del que me envió. En el versículo 36 dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí. La obra de salvación es una obra totalmente de Dios. En este versículo, Juan el apóstol nos hace ver que tanto el Padre como el Hijo están unidos en la ejecución y en ese programa de la salvación que Dios quiere y está dando a la humanidad. Oiga esto: ¿quién es el que da las personas para que crean en Cristo? Según este versículo de Juan, en el versículo 37 dice: es el Padre el que hace llegar las personas a Cristo Jesús. Ahora, miren esa verdad tan profunda del Evangelio. La verdad tan profunda del Evangelio dice que el Padre es el que va a mandar
a que los hombres, las mujeres, lleguen al conocimiento de Cristo, dice. Acá dice la palabra del Señor, lo voy a leer una vez más para que todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Esta idea de ir a Jesús, de creer en Él, se está refiriendo a la acción sobrenatural del Padre que conduce al pecador a Cristo Jesús. Por eso es que muchas veces nosotros miramos que los hombres, aunque no quieran aceptar el Evangelio, pero si son elegidos, si son llamados según el propósito de Dios, llegará el momento en que ellos van a decir, bueno, tal vez no ellos, sino son conducidos por el Padre Celestial hacia Cristo. Todos nosotros, sinceramente hablando, dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 1, que todos nosotros no podemos llegar a alcanzar los ideales de Dios, y nosotros somos injustos y nosotros no podemos ni tenemos la capacidad de conducirnos nosotros mismos hacia Cristo. Pero bendito sea Dios que a través de ese acto el Dios mismo, el Padre mismo, nos envía o nos envió a Jesucristo. Y lo interesante, dice acá la palabra de Dios, y todo lo que el Padre me da, o sea, todas aquellas personas que responden en fe hacia Cristo, dice, yo no les echo fuera. Y estas personas que hablan la palabra acá, los que no echan fuera a Cristo, es lo que conforma la palabra iglesia. O sea, ese número de personas que Dios ha elegido para mostrarles su gracia de salvación, su misericordia, no por obras que ellos hayan hecho, sino por obras de justicia, pero las obras de justicia de Cristo. Por eso la palabra dice que la salvación es una gracia, es un favor. Pero desde el inicio hasta el final, las personas vienen a Jesús porque el Padre las trae. Esas personas son las que van a llegar a ser el pueblo de Dios, la iglesia del Señor. No es todo el mundo. Hoy en día nosotros miramos y eso, si la salvación fuera a todo el mundo viniera a Cristo, todo el mundo dejara la religiosidad, todo el mundo dejara el pecado, todo el mundo dejara las cosas malas, las cosas negativas y corriera en pos de Jesús. Pero no es todo el mundo que hace eso, porque mucha gente cree estar bien como está. Pero aquellas personas que reconocen a Cristo como su Señor y Salvador, quiero decirles que esas personas, hay un trabajo previo del Padre que está llevándolo a Jesús, según Juan capítulo 8 verso 37. Entonces, es interesante lo que Juan 6:37. Es interesante lo que la palabra nos enseña en esta tarde. Y yo quisiera ir avanzando un momento más, porque la palabra de Dios es tan interesante y tan profunda, y el tiempo nos avanza. Dice Juan 17. En el capítulo 17 de Juan, Jesús empieza a orar por los suyos, por los discípulos que estaban en ese tiempo quedándose con la comisión de llevar este bendito evangelio a las personas después de él. Y él empieza en sus palabras a hablar, a comunicarse con su Padre, pero lo interesante es entender lo que él estaba hablando y lo que él estaba pidiendo y clamando por su Padre, a su Padre. Dice acá, capítulo 17, versículos 1 al 3 del Evangelio según San Juan.
Tengo la versión acá, la versión Mundo Hispano, y con el cual hoy estoy predicando en esta tarde. Dice la palabra de Dios de esta manera. Dice: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. Versículo 2. Así como le diste autoridad sobre todo hombre, para que dé vida eterna a todo lo que les has dado. Paremos un momento acá. Entendamos este pasaje. Dice acá: así como le diste autoridad sobre todo hombre, para que dé vida eterna a todos los que le has dado. La palabra de Dios dice aquí que el sacrificio de la cruz de Cristo, ese sacrificio, tiene la capacidad de dar salvación y vida eterna a todo el mundo. Pero hay una salvedad acá. La palabra de Dios dice acá en la parte final, dice, para que dé vida eterna a todos los que le has dado. O sea, ahí está hablando de un grupo selecto, de un grupo específico que van a venir a Cristo, que van a llegar a Él para que Él les dé vida eterna. Aunque Él tiene capacidad de darle vida eterna a todo el mundo, le va a dar vida a aquellos que el Padre le da. Es interesante. Es interesante, su autoridad alcanza no solo sobre los hombres, sino todo el universo. Pero solo da vida eterna a los que el Padre va a enviar a Él. Aquellos que van a reconocerle como su Señor y como su Salvador. Qué interesante este punto. Esta es una expresión de cuando dice aquí lo que a los que me vas a dar, o yo les voy a dar vida eterna. Esta es una expresión para designar a aquellos creyentes en Jesús, o en otras palabras a los elegidos, o en otras palabras a la iglesia misma del Señor. No todo el mundo es iglesia, dicen estos pasajes, sino aquellos que van a ser dados a Cristo Jesús. Y Cristo dice, les va a dar vida eterna. Y en el otro pasaje de 6:37 al 39, dice la palabra de Dios, y yo no los voy a soltar, yo los voy a cuidar hasta que resuciten en el día postrero. Alabado y bendecido sea el nombre de Dios en esta tarde, porque a los elegidos Dios los cuida, Dios los mantiene hasta el último día de su vida en esta tierra, y después de esta vida Dios los va a resucitar a través de esa palabra poderosa. Bendito sea Dios. La vida eterna, acá dice acá, ¿a quiénes da vida eterna el Señor? Así como me dices autoridad sobre todo hombre, para que dé vida eterna a los que me has dado. A los que les has dado. ¿A quién les va a dar vida eterna el Señor? Por supuesto, vida eterna al lado de Él en la gloria. A aquellos que Dios le va a dar a Jesús, aquellos que van a ser conformados como iglesia del Señor. Bueno, la vida eterna es algo que no se hereda. No porque mi papá fue cristiano, yo y automáticamente soy cristiano y también tengo vida eterna. No. Si el Padre no te conduce a Jesús, no eres salvo, no tienes vida eterna, y por tanto no eres de este grupo del Señor llamado iglesia. Entonces, sigamos adelante un poquito más. Dice Juan 17,
6 al 9 dice la palabra de Dios acá. Sigue el Señor Jesús en su oración, dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Oiga esto. Aquí está hablando de los discípulos que Él hizo ya en la tierra. Nosotros pensamos que cuando Cristo vino, solamente empezó a llamar por azar a Pedro, a Pablo, No. Este bendito pasaje dice que Él le fue dado a los hombres a los cuales Él iba a llevar la palabra y manifestar su nombre a ellos. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, porque tuyos eran y tú me los diste, dice el Señor Jesús acá. Ahora, miren este pasaje tan excelente, donde una vez más nos hace ver que este principio no depende de nosotros, sino depende de Dios. Dios es el que da a las personas para que vayan a Jesucristo. Tuyos eran y tú me los diste, y han guardado tu palabra. Esas son las características de la iglesia de Jesucristo, que fueron dados por el Padre, pero la característica de la verdadera iglesia es que guarda la palabra de Cristo, la palabra de Dios. Pero guardar aquí no significa agarrar una Biblia y meterlo en un armario. No es eso la palabra guardar. La palabra guardar aquí es vivir la palabra, los mandamientos de Dios y los mandamientos de Cristo, y hacer de Cristo el Señor de la vida de cada uno de nosotros. Eso es lo que está diciendo acá. Versículo 7. Ahora han conocido que todo lo que me has dado procede de ti. La verdadera iglesia conoce que toda la doctrina de Cristo viene de Dios. La gente, cuando estaba Cristo predicando, mucha gente: no, hombre, tú eres un palabrero, tú eres un farsante, tú eres un charlatán. Le hablaban tantas cosas. ¿Por qué? Porque no entendían. Pero los que entendieron de la palabra de Dios, dice que lo escucharon, lo entendieron y conocieron que este Cristo que estaba entre la gente, aunque estaba en un cuerpo humano, no era como ellos. Sabían que este había venido de parte de Dios y reconocían ellos que era Dios en persona. Y los discípulos les costó entender eso, pero lo reconocieron al final. Dijeron: este es hijo de Dios. Verdaderamente este es hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el Padre les había dado esa facultad. Dice: ellos lo recibieron y conocieron verdaderamente que provengo de ti, y creyeron que tú me enviaste. Hay mucha gente en la actualidad, uno les habla de Cristo: no, pero este es un profeta nada más, Cristo. Máxime los universitarios hoy en día dicen: no, hombre, esa es una doctrina falsa. Eso empezó, y el humanismo ha llenado la mente de los hombres y ya no creen acerca de esta salvación. Y el mundo religioso no cree también en Jesucristo, porque hay otras ideas que han pragmado su mente, han venido a inundar la mente y el corazón del hombre, y no entienden esta palabra que está tan sencilla que se mira, pero que a la vez, si no es Dios el que abre la mente o quita la venda de los ojos, no van a alcanzar esta salvación. La verdadera iglesia dice que conoce de dónde proviene Cristo, y conoce que las enseñanzas de Cristo provienen de Dios, y que Cristo ha sido enviado por Dios. Dice el versículo 9: yo ruego por ellos. Cristo está rogando por la iglesia.
no ruego por el mundo. Cosa muy interesante. Mundo aquí no significa globo terráqueo. Mundo aquí está hablando la humanidad entera. Cristo aquí está diciendo, yo te ruego por los que me has dado, aquellos que me están reconociendo como Señor y Salvador, a la iglesia que tú me diste. Por esto, Señor, yo ruego. Efesios dice 5, dice, se entregó y se dio a sí mismo por ella, por la iglesia. Entonces acá estamos viendo que Cristo está orando hasta el día de hoy, sigue clamando por su iglesia, sigue hablando y sigue rogando, sigue diciéndole al Padre que perdone a su iglesia, está poniendo en las manos del Padre a su iglesia, porque todavía este plan de salvación sigue. 2018 y este plan de salvación sigue, pero va a llegar el tiempo en que no más. Y ahí Cristo va a redimir a su iglesia. Él quiere presentársela a sí mismo sin mancha, sin arruga. Aleluya. Gloria a Dios por eso. Dice la palabra acá una vez más. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque tuyos son. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío, y yo sí he sido glorificado en ellos. Característica de la verdadera iglesia de Dios: da gloria a Jesucristo, no da gloria a otras deidades, no da gloria a otros dioses, da gloria a Jesucristo. Eso es lo que dice la bendita palabra de Dios. La verdadera iglesia alaba y adora a Jesús como su Señor y como su Salvador. Alabado sea el nombre del Señor. En toda la iglesia primitiva mirábamos que el centro del culto, el centro de adoración era Cristo Jesús. Fue en la iglesia en el principio y es en la iglesia hoy en la actualidad. A Cristo sea la gloria. A Dios sea la gloria. Solo a Dios sea la gloria. Bendito sea la palabra del Señor. Primeramente el Señor dice aquí que ha manifestado el nombre del Padre a los hombres que Dios le dio. Ya dijimos que aquí mundo significa humanidad. Amén. Pero de entre ese mundo, dice la palabra de Dios, Dios escogió y le dio cierto número de creyentes a Cristo. Es importante que nosotros sigamos predicando esta palabra, porque nosotros no sabemos quiénes más van a ser salvos. Nuestro deseo como Pablo es que todo Shenakot sea salvo, nuestra familia, nuestros paisanos, los jóvenes, los niños. Pero entendemos que esta salvación no proviene de nosotros, sino de Dios. Pero yo conozco el corazón de Dios. Dice la palabra del Señor que Él no quiere que ninguno se pierda. Por eso Él está dando la oportunidad para que las personas lleguen al conocimiento de la palabra. Hasta el día de hoy. Puedes ser tú alguien que Dios ha elegido para que seas parte de su iglesia. Si entiendes esta palabra que hoy se te está hablando, posiblemente Dios te está abriendo la venda de tus ojos para que tú llegues a alcanzar la salvación a través de Jesús. Si tú estás escuchando esta palabra. Sigue diciendo la palabra de Dios en Juan 17, en este capítulo 17, en el versículo 20 y en el versículo 21. Oiga esta palabra. Pero no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por medio de la palabra de ellos. ¿Qué quiere decir el Señor acá? Él estaba
orando específicamente por los que estaban con él en ese preciso momento, que eran del mundo, pero que Dios le había dado. Por eso le estaba diciendo, él eligió a Pedro, él eligió a Juan, él eligió a Santiago y a todos los 12 apóstoles y 70 más y muchos que iban ahí con Cristo. Dios se los había dado a él y por ellos estaba clamando el Señor. Pero ya en el versículo 20 dice aquí: no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer por medio de la palabra de ellos. Cristo acá estaba diciendo, en otras palabras, de que iba a llegar un tiempo que después de su muerte ellos iban a empezar a proclamar las verdades del bendito evangelio, y ese evangelio iba a ser llevado por los mismos discípulos de él, aquella iglesia que había sido conformado por los 12, y ellos iban a iniciar a hablar de Jesucristo. Y Cristo dice que todos aquellos que iban a creer en la palabra de ellos eran de él también, porque el Padre mismo los iba a llevar. Y Cristo ya estaba orando por ellos. Bendito sea Dios. Un evento futuro. Pero Cristo ya estaba orando por la iglesia. Cristo ya estaba gimiendo, pidiendo a Dios por la iglesia, que Dios bendijera la palabra, que Dios bendijera a estos hombres que iban a llevar la palabra. Y esta palabra se fue expandiendo después de la muerte de Jesucristo. En la primera predicación del apóstol Pedro allá en Jerusalén, después de Pentecostés, dice la palabra que fueron más de 3,000 aquellos hombres que aceptaron a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Y dice la palabra, el testimonio de Lucas ahí, y Dios iba añadiendo los que iban a ser salvos. Oiga esa palabra. No estaba diciendo a cualquiera, no, a quien se le dio la gana. Dios, no, él estaba añadiendo. Dios es el que estaba añadiendo a la iglesia los que iban a ser salvos. 3,000 de un solo. Estos habían despreciado a Jesús días antes, pero Dios los compungió. Y le preguntaban a Pedro: ¿ahora qué podemos hacer si nosotros matamos a Jesús? ¿Qué ahora? ¿Qué hacemos ahora? ¿Habrá perdón para nosotros? Y Pedro les dice: claro que sí, hay perdón para ustedes. Arrepiéntanse, bautícense, para que desciendan de parte de Dios tiempos de refrigerio. Y Dios los perdone sus pecados. Pero Dios era el que estaba añadiendo. Oiga esto: por los que van a creer por medio de la palabra de ellos. Versículo 21 dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos lo sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La iglesia es un cuerpo. Ya Pablo nos enseña esa metáfora. Hay muchas personas que nos dicen: no, que los protestantes están divididos, que no sé qué, que hayan diferentes congregaciones aquí en Xenacó no significa que estemos divididos. ¿Por qué? Porque nos une una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo, dice Pablo. Todos aquellos que conforman la iglesia del Señor son aquellos que creen en el Señor Jesucristo, aunque estén aquí o en la China o en Japón o en Estados Unidos. Si ellos tienen este principio de que han conocido a Cristo Jesús, aunque estén lejos, forman parte de la iglesia del Señor, de ese grupo selecto que Dios les ha otorgado salvación. Y eso no es división. No es división. ¿Por qué? Porque tienen a un mismo Señor a quien alaban y adoran,
y exaltan su nombre, y ese Señor es Jesús. Pero entonces, ¿a qué se refiere este pasaje? Obviamente, la iglesia del Señor se iba expandiendo, pero tenían una misma visión y una misma misión. Y cada vez que ellos se extendían, los mismos apóstoles se encargaban de enseñarles las enseñanzas de Cristo a las personas que iban convirtiéndose. O sea, esas personas que se iban convirtiendo no se convertían a la cultura de ellos, sino que venían al Evangelio y adoptaban la cultura del Señor, los mandamientos del Señor. Y ahí empezaban a hacer de una misma misión. Y hasta el día de hoy es lo mismo. Eso no ha cambiado. Por eso es que cristianismo tiene que ser según las enseñanzas de Cristo. Por eso es que se llama cristiano. Nosotros no podemos llamarnos cristianos si nuestras doctrinas que tenemos no se basan en la Biblia, sino se basan solamente en las tradiciones. No es cristianismo eso. El cristiano es aquel que sigue las enseñanzas de Jesús tal y como los apóstoles. Y eso es lo que está diciendo acá. Para que el mundo, dice, crea que tú me has enviado. Que ellos sean uno. Uno en la doctrina, uno en la comunión, uno en el alabar al mismo Señor. ¿Se van a dar cuenta la gente? Estos como que son adoradores de otros dioses, no son como nosotros. Claro que no. Y la gente se ha dado cuenta también que el Evangelio no es lo mismo que una religión, no. Pero sigamos un poquito más, un último pasaje en esta hora de la tarde. Ya el tiempo nos ha avanzado, llevamos cerca de 50 minutos ya en esta hora. Dice Juan, una vez más el Evangelio de Juan. Juan capítulo 10, versículo 24 al 29, dice acá. Entonces le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y Jesús les dijo: ya se los he dicho, pero ustedes no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, estas son las que dan testimonio de mí. En otras palabras, lo que Cristo hacía en su vida, lo que Él enseñaba, lo que Él manifestaba a la gente, daba testimonio de que Él era el Cristo, y el Cristo significaba aquel que tenía que ser enviado por Dios el Padre para venir a salvar al mundo. Pero dice, y ellos no creyeron. Pero el verso 26 dice: pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. ¡Hala! Oiga esto. Ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Sigue. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y ellos, mis ovejas, me siguen. Yo les doy vida eterna y ellas no perecerán jamás. Y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las ha dado, oiga una vez más, mi Padre que me las ha dado es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos del Padre. Y yo y el Padre uno somos. La gente le estaba preguntando: decinos pues si vos sos el Cristo o no. ¿De verdad quién sos vos? ¿Será que vos sos el que verdaderamente vas a venir o qué? ¿Por qué haces? La gente quedaba perpleja por los actos del Señor. Bueno, ¿y por qué quebranta el sábado? ¿Por qué es que hace cosas que están en contra de la tradición, en contra de nuestra religión? ¿Sí? Pero por otro lado miraban las obras que él hacía, milagros, hacía cosas maravillosas.
Dice Hebreos que hacía milagros, prodigios, algo que la gente no había visto jamás. Convirtió agua en vino, calmó la tempestad, hizo que se liberaran un montón de gente que tenía demonios. Este hombre confundía a la gente. Pero ¿a quiénes confundía? Confundía a los que no eran parte de la iglesia del Señor. Porque aquellos que miraban las obras de Jesús nunca dudaron de que este era el Hijo de Dios. Como aquel centurión que estaba en la cruz del Calvario, tal vez nunca escuchó a Jesús predicando, pero cuando él lo vio morir dijo: en verdad, este es Hijo de Dios, este es Dios, este es el Hijo de Dios. ¿Y cómo lo reconoció? Porque Dios le había puesto en él que lo reconociera. Pero muchos de ellos que estuvieron ahí con Jesús, tal vez escucharon el mensaje y estaban escuchando el mensaje, nunca pudieron creer en el Evangelio. ¿Por qué? Porque no les había sido dado el que ellos pudieran creer. Dios no les había quitado la venda de los ojos. Porque dice acá la palabra en el versículo 26: pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. ¿Qué quiere decir eso? No son de mis ovejas, le dijo el Señor. Y no que el pueblo de Israel era el pueblo escogido, elegido y todo. No todos los israelitas formaban parte de la iglesia del Señor, sino aquellos que iban a creer en Jesús. Entonces, mis ovejas, dice, oyen mi voz y yo las conozco. Es interesante el pasaje. El pasaje está enseñándonos acá que aquellas personas que van a escuchar la voz de Jesús son ovejas del Señor. Pero son ovejas del Señor porque el Padre se las ha dado al Señor. Versículo 29 dice: mi Padre me las ha dado. Mi Padre me las ha dado. Son mis ovejas. Entonces, estas personas que van a llegar al conocimiento del Evangelio, que van a aceptar al Señor Jesús como su Señor y Salvador, estos son personas que Dios mismo le ha dado al Señor Jesús. Con esto no te estoy yo haciendo de menos a ti que tú me estás escuchando en esta tarde. Al contrario, puede ser que esto venga a abrirte el panorama. Tal vez tú ya has sentido ese deseo de querer reconocer a Jesucristo como tu Señor y Salvador, pero nunca has querido, tal vez te has opuesto y todo, pero ahora te convences de que Dios es el que te está llamando. Dios es el que está haciendo las cosas por ti y Dios te quiere dar la oportunidad de que tú alcances la salvación. Entonces ha llegado el momento de tu redención, ha llegado el momento en que debes de rendirte a los pies de Cristo, porque Cristo Jesús es el que te puede dar vida eterna. Y tú vas a formar parte de la iglesia del Señor. Volvamos al principio. Iniciamos contestando la pregunta: ¿por quién murió Cristo? Cristo murió por la iglesia. ¿La iglesia la conforma todo el mundo? No. La iglesia la conforman aquellas personas que van a creer en Cristo Jesús como su Señor y Salvador y van a seguir sus enseñanzas. Esa es la iglesia del Señor. Pero ¿será que no son todos? Según los pasajes que acabamos de ver: Romanos 9, 15 al 18, Juan 6, 36 al 39, Juan 17, 1 al 3, Juan 17, 6 al 9, Juan 17, 20 al 21 y Juan 10, 24 al 29. Dice que es un grupo selecto, que Dios mismo es el que lo ha elegido. Esperamos que tú conformas parte de este pueblo del Señor,
No es la palabra de nosotros, es la palabra de Dios. Te exhortamos entonces, si tú has entendido esta bendita palabra, que llenes tu corazón y reconozcas al Señor Jesús como tu Salvador. Que el Señor te bendiga en esta tarde. Es un privilegio